Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta presentación vamos a estar viendo las principales características del condicionamiento operante. Dentro de la teoría conductista podemos encontrar el condicionamiento clásico por un lado y el condicionamiento operante por el otro, y en esta presentación vamos a estar viendo los principales conceptos de este último. Bien. El condicionamiento operante, o también se lo conoce como condicionamiento instrumental, si bien hay algunas diferencias entre uno y otro, habitualmente se los toma como similares. Este tipo de condicionamiento comienza con las investigaciones de Thorndike, ¿sí? Él lo que establece en sus investigaciones arma como unas cajas problemas, ¿sí? Y lo que hacía es, él proponía con estas cajas problemas que la conducta animal podía cambiar, ¿sí?, a partir de la consecuencia que tenía la experiencia. Entonces lo que hacía era colocar, por ejemplo, a un gato muy hambriento dentro de una caja y ponía la comida fuera de la caja. Entonces lo que él estudiaba es cómo resolvía el gato poder salir de esta caja, cuánto tiempo tardaba en hacerlo, ¿no?, para poder acceder a la comida. Y entonces dice, bueno, él empieza a observar que empieza a establecerse una asociación entre los estímulos y las respuestas, es decir, la forma en que el gato puede salir de la caja, y que esta asociación se establece, ¿por qué? Porque básicamente el gato al salir de la caja es recompensado con algo agradable para él, que en este caso es la comida, y entonces establece esta idea, ¿no?, que la conducta animal puede cambiar como consecuencia de la experiencia, es decir, la conducta del gato y la asociación que se produce entre los estímulos y las respuestas está, digamos, se asienta a partir de el refuerzo que recibe esa conducta. ¿Por qué? Porque el gato logra salir de la caja y obtiene algo que es positivo para él, que en este caso es la comida. Y entonces propone la ley del efecto, que es la precursora del principio de reforzamiento justamente, y es esa idea que estábamos diciendo, ¿no? Es la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece debido a que le sigue a ello un acontecimiento que es satisfactorio o una recompensa. Entonces, si nuestra respuesta es seguida de un hecho positivo, o en este caso la respuesta del gato, que es salir de la caja, es seguida por un hecho positivo, que es recibir la comida, se fortalece esta asociación entre los estímulos y la respuesta. Ahora, si la conducta del gato, que es salir de la caja, cuando sale de la caja se encuentra con un estímulo negativo, bueno, esa asociación entre estímulos y respuestas se va a debilitar. Pero la ley del efecto propone esto, ¿no? Esta idea de que justamente se fortalece la asociación entre estímulos y respuestas. ¿Por qué? Porque a la conducta le sigue un acontecimiento que es favorable, que es satisfactorio, que es agradable, le sigue una recompensa, básicamente, y eso fortalece esta asociación. Entonces, esta ley del efecto se toma como precursora del principio de reforzamiento, que vamos a ver que después es uno de los conceptos principales que usa el condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, el condicionamiento operante, así como Watson se conoce como el padre de lo que es el condicionamiento clásico, se origina con Skinner, ¿sí?, también en Estados Unidos, y él lo que va a proponer es que la regulación de nuestra conducta va a estar determinada por la presencia o ausencia de reforzamientos. Es decir, que el hecho de que nosotros hagamos una conducta, llevemos a cabo una conducta o dejemos de hacer una conducta, va a estar determinada por las consecuencias de esa conducta. Es decir, si a mi conducta le sigue un reforzamiento, o si cuando yo hago una conducta me quitan ese reforzador, o me dan un estímulo que no es agradable para mí. Entonces dice, todas esas interacciones, todas esas consecuencias que puede llegar a tener la conducta, inciden en cuál es la regulación de nuestra conducta, ¿sí? Entonces, intervienen tres elementos importantes en lo que se conoce como el condicionamiento operante. Uno es la respuesta que damos, ¿sí? La otra es el resultado, es decir, cuál es el refuerzo, qué es lo que obtenemos, cuál es la consecuencia de esta respuesta. Y el otro elemento es la relación que se establece entre la respuesta y el reforzador. Vamos a ver ahora más en detalle de qué se trata cada una de estas cosas, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de refuerzo dentro del condicionamiento operante, hablamos de cualquier estímulo que aumente la probabilidad de emisión de una conducta en el futuro, ¿sí? Es decir, el refuerzo es el estímulo que le sigue a la conducta y que hace que, que hace que esa conducta pueda volver a repetirse con más frecuencia en un futuro. Entonces, eleva la tasa de respuesta. Cuando hablamos de elevar la tasa de respuesta, es decir, eleva la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir, ¿sí? Cuando hablamos de refuerzo. Entonces, decíamos que teníamos el refuerzo y decíamos que otro elemento importante también era la relación entre la respuesta y el reforzador. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué se refiere con esto dentro del condicionamiento operante? Bueno, entre la respuesta que nosotros damos y el reforzador que recibimos del medio, ¿sí? Decíamos, el refuerzo, volvemos a repetir, es cualquier estímulo que hace que esa conducta sea mucho más probable de volver a repetirse en el futuro. Entonces, ¿cuál es la relación entre la respuesta y el reforzador? Bueno, tiene que haber una relación temporal, es decir, tiene que haber una cercanía temporal entre que yo hago la conducta y recibo el refuerzo. ¿Por qué? Porque si yo hago la conducta y al rato, o a los días, o a las horas recibo un refuerzo, bueno, es mucho más difícil que se establezca un condicionamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el condicionamiento clásico de que los estímulos tenían que ser presentados de manera conjunta? Bueno, acá pasa algo parecido entre la respuesta y el reforzador, es decir, cuanto más próximo sea la aparición del reforzador ante la respuesta, mucho mayor va a ser el condicionamiento. Si hay una demora o si se realiza la conducta y al tiempo aparece el reforzador, bueno, va a ser un poco más complejo poder establecer el condicionamiento. Entonces, en cuanto a la relación entre la respuesta y el reforzador, un factor importante es la relación temporal. Y otro factor importante es la contingencia, es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Cuando hablamos de condicionamiento operante puede haber una contingencia positiva, negativa o cero. ¿Qué quiere decir esto? Contingencia positiva hace referencia a que cada vez, digamos, la realización de mi conducta hace que ese refuerzo aparezca. Entonces hay una contingencia positiva. ¿Por qué? Porque yo hago una conducta y el refuerzo aparece. Cuando la contingencia es negativa, yo hago la conducta y esa conducta elimina o saca el reforzamiento, el reforzador, ¿sí? Entonces, la contingencia es negativa. ¿Por qué? Porque la realización de la conducta elimina o quita el reforzador. Y la contingencia cero es cuando el reforzador puede aparecer con la respuesta o sin la respuesta, ¿sí? Todo esto ahora parecen conceptos aislados, pero van a ir tomando sentido a medida que avancemos en la explicación. Entonces, decíamos que en el condicionamiento operante hay tres elementos importantes. Por un lado, la respuesta. Por otro lado, cuál es la relación temporal entre la respuesta y el reforzador, ¿sí? Es decir, tiene que haber una relación temporal cercana para que se pueda establecer el condicionamiento. Y por otro lado, la contingencia que hay, es decir, en qué medida la realización de la conducta nos permite obtener el reforzador o deja de lado, elimina ese reforzador, ¿sí? La contingencia puede ser positiva, negativa o puede ser contingencia cero. Bien, entonces, el condicionamiento operante va a proponer diferentes procedimientos, ¿sí? Cuando hablamos de procedimientos dentro del condicionamiento operante, estamos hablando de estos que están acá en el cuadro: el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Esos son los 4 procedimientos que propone el condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, decíamos hace un ratito, el refuerzo es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir en un futuro. El castigo, por otro lado, es un acontecimiento que sigue a la aparición de una conducta, a la aparición de una respuesta, y que reduce la probabilidad de que esa conducta se vuelva a emitir en el futuro. Entonces, cuando hablamos de refuerzo, siempre aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita, aumenta la tasa de respuesta. Cuando hablamos de castigo, como el castigo, lo que hace es reducir la probabilidad de que se repita, reducir la tasa de respuesta, ¿sí? Ahora bien, entonces, por un lado tenemos el refuerzo, aumenta la probabilidad de respuesta, por otro lado tenemos el castigo, disminuye la probabilidad. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, ¿sí? Quiere decir que
ese reforzamiento produce un estímulo apetitivo. ¿Qué quiere decir un estímulo apetitivo? Un estímulo que nos es agradable a nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo levanto la mano cuando estoy en clase para decir algo, que sería mi conducta, mi respuesta, y la docente me dice, ay, qué bueno, Mica, que levantaste la mano, cuánto agradezco tu participación, cómo me gusta, qué interesante lo que dijiste. Bueno, me está reforzando positivamente, y entonces produce un estímulo que es agradable para mí, ese estímulo, produce ese estímulo apetitivo, ¿no? Ese estímulo agradable, y entonces, como hablamos de refuerzo, es muy probable que yo vuelva a repetir esa conducta en el futuro, porque generó un estímulo agradable en mí, es decir, mi respuesta y la consecuencia que siguió hacen que yo quiera volver a repetir o quisiera volver a repetir esa conducta en el futuro. Cuando hablamos de reforzamiento negativo, quiere decir que nuestra conducta evita o interrumpe la presentación de un estímulo aversivo. Cuando hablamos de estímulos aversivos, hablamos de estímulos que son negativos, que son desagradables para nosotros. Entonces, cuando yo realizo una conducta, ¿sí?, esa conducta va a hacer que se frene ese estímulo que no es muy agradable para mí. Y que, como hablamos de reforzamiento, probablemente yo lo vuelva a repetir, porque si yo hago esa conducta y esa conducta hace que disminuya o que desaparezca un estímulo que no está siendo muy agradable para mí, y bueno, yo voy a volver a repetir esa conducta, ¿no? Acuérdense que hablamos de reforzamiento donde aumenta la tasa de respuesta. Por ejemplo, si yo me siento mal, me duele mucho la cabeza, ¿sí?, y yo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, esa pastilla, ¿eso qué va a hacer? Que ese dolor de cabeza, que era un estímulo aversivo para mí, que era un estímulo desagradable, que me estaba haciendo sentir mal, bueno, mi conducta, lo que hizo, mi respuesta de tomar una pastilla, hizo que desaparezca ese estímulo que era desagradable para mí. Entonces, yo probablemente en un futuro, cuando me duele la cabeza, vuelva a tomarme una pastilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa conducta le siguió una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de esa conducta? Que cesó, que disminuyó, que desapareció un estímulo que para mí resultaba aversivo, resultaba desagradable. Entonces, fíjense cómo, tanto en el reforzamiento positivo como en el negativo, aumenta la probabilidad de que yo vuelva a repetir la conducta en un futuro. De diferente manera. En el reforzamiento negativo, ¿por qué? Porque mi conducta hace que aparezca, que se produzca un estímulo que es agradable para mí. Y en el reforzamiento negativo, mi conducta hace que desaparezca o que cese o eliminar, o que se elimine un estímulo que es aversivo, que es desagradable. Bien. Cuando hablamos de castigo, decíamos que disminuye la tasa de respuesta. Entonces, el castigo positivo lo que hace es producir un estímulo aversivo, es decir, cuando yo realizo una conducta, mi conducta genera un estímulo que es aversivo, que es desagradable para mí, ¿sí? El ejemplo clásico de castigo positivo es, bueno, yo, no sé, agarro el celular en la mesa, por ejemplo, y a mi mamá o a mi papá no le gusta, entonces a esa conducta le sigue un estímulo que es aversivo para mí, que por ejemplo me manden al cuarto un ratito, y no me gusta, me manden sola al cuarto. Entonces, la conducta que yo tuve de usar el celular, o de portarme mal, o de lo que fuere, que es lo más conocido como castigo, ¿no? Hace que reciba un estímulo aversivo desagradable para mí, que es que me envíe al cuarto a pensar sobre lo que hice, ¿no? Entonces, en el castigo decíamos, el acontecimiento que le siga a la respuesta disminuye la probabilidad de que esa respuesta se vuelva a repetir. Porque claro, como fue un estímulo que a mí no me gustó mucho ir al cuarto a pensar, y bueno, entonces probablemente la próxima vez, no sé si voy a agarrar el celular cuando esté en la mesa. Y cuando hablamos de castigo negativo, ¿sí? El castigo negativo hace referencia a que se evita o se interrumpe la presentación de un estímulo apetitivo, es decir, se elimina o se interrumpe un estímulo que para mí era agradable. El ejemplo más clásico es el típico de, bueno, si te portás mal te voy a sacar, no puedes jugar más al fútbol, o no puedes ver más la tele, o lo que fuere, ¿no? Algo que a mí me gusta, jugar fútbol, ver la tele, cuando yo hago una conducta,
esa conducta hace que me quiten ese estímulo que a mí me resulta agradable. Entonces, lo mismo, disminuye la probabilidad de respuesta. Fíjense que acá cuando hablamos de reforzamiento positivo, negativo, esos positivos o negativos hacen referencia a la contingencia. Cuando es positivo, fíjense que siempre la conducta, ¿sí? Digamos, la respuesta que damos genera que aparezca el reforzador. En el caso del reforzamiento es apetitivo, en el caso del castigo aparece un reforzador, pero es aversivo. Cuando hablamos de negativo, recuerden que la contingencia negativa es que la conducta hacía que la conducta eliminaba el reforzador. Entonces, en el caso del refuerzo negativo, se elimina el estímulo aversivo, y en el caso del castigo negativo, se elimina el estímulo apetitivo. ¿Sí? Esos positivos o negativos hacen referencia a la contingencia que hablábamos hace un ratito, contingencia positiva o contingencia negativa. Cuando hablamos de reforzamiento de castigo, eso hace referencia a el reforzamiento aumenta la probabilidad de que volvamos a repetir esa conducta, el castigo disminuye la probabilidad de que volvamos a realizarla. Bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo recién, solo que reflejado de otra manera. Tenemos si a nuestra conducta le sigue un estímulo apetitivo, un estímulo positivo, agradable, aumenta la probabilidad de respuesta, hablamos de reforzamiento negativo. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, perdón. Cuando hablamos de reforzamiento negativo, bueno, si nuestra conducta genera la desaparición de un estímulo aversivo, que es un estímulo negativo, un estímulo desagradable, bueno, aumenta nuestra probabilidad de respuesta. Es el ejemplo que veíamos de tomar la pastilla. Castigo positivo hace referencia a que a nuestra conducta le sigue un estímulo aversivo, un estímulo que es desagradable para nosotros, y eso, como es castigo, disminuye la probabilidad de respuesta. Cuando hablábamos de castigo negativo, a nuestra conducta genera la desaparición de un estímulo apetitivo, de un estímulo que es agradable para nosotros, y eso genera que disminuya la probabilidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cuáles son los procedimientos que utiliza el condicionamiento operante, bueno, son estos 4. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Porque ¿qué vamos viendo acá? Que en función de las consecuencias que tenga nuestra respuesta, nuestra conducta, bueno, pueden ser consecuencias positivas, pueden ser consecuencias negativas, y todo eso va a ir moldeando nuestro comportamiento, ¿sí? Porque va a hacer que repitamos algunas conductas, que otras conductas las desalentemos y las dejemos de repetir, y entonces ahí se va produciendo el condicionamiento. Recordemos que además un elemento muy importante para que se produzca el condicionamiento es la contigüidad temporal entre nuestra conducta, ¿sí? Y el estímulo que recibimos o el estímulo que es, o sea, el reforzador, ¿sí? Entonces tiene que producirse de manera conjunta. Esos son los procedimientos que utiliza el condicionamiento operante. Y por otro lado también hay algunos programas, ¿sí? Programas de reforzamiento. ¿Qué es lo que la característica, qué es lo que son estos programas de reforzamiento? Bueno, determinan la forma y el momento, ¿sí?, en los que la aparición de la respuesta es seguida de un refuerzo. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Tenemos programas de razón y programas de intervalo. Los programas de razón hacen referencia a que la presencia del refuerzo depende del número de respuestas que nosotros demos, ¿sí? Entonces, o sea, puede ser de razón fija, hay que emitir un conjunto determinado de respuestas y ahí yo obtengo el reforzador, o puede ser de razón variable, donde el número de respuestas que necesitamos para obtener el reforzador, bueno, va variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vieron que hay algunos trabajos donde se trabaja por objetivos, ¿no? Donde decimos, bueno, cuando terminen, contacten esta cantidad de clientes, se pueden ir, no importa que hayan terminado o no su horario. Bueno, ese es un programa de reforzamiento de razón fija. El empleado o la empleada tiene que emitir un número de respuestas fijas, contactar 10 clientes, supónganse, y recibe el reforzador, que es irse del trabajo más temprano, ¿no? Es un programa de razón fija. Cuando hablamos de un programa de razón variable, puede ser, por ejemplo, bueno,
que no tenemos un conjunto de respuestas fijas, ¿sí?, para obtener el reforzador, sino que la cantidad de respuestas que necesitamos es indistinta. Cuando hablamos de programas de intervalo, decíamos, en los programas de razón, la presencia del refuerzo depende del número, de la cantidad de respuestas. Y en los programas de intervalo, la presencia del refuerzo depende del paso del tiempo, ¿sí?, de cuánto tiempo transcurre. Puede ser un intervalo fijo, después de una determinada cantidad de tiempo obtengo el reforzador. Pienso en el ejemplo de los recreos en la escuela. Bueno, hay una determinada cantidad de tiempo fijo, que es indistinta de la cantidad de respuestas que demos, sino que depende de que pase ese tiempo para que obtengamos el reforzador, que es salir al recreo. O pueden ser programas de intervalo variable, en donde se obtiene el refuerzo no después de un tiempo fijo, sino que va variando la cantidad de tiempo. Y entonces yo también pensaba en un ejemplo con respecto a esto, de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales aparece mucho esta idea de reforzamiento. Si yo subo una foto y tengo tantos likes, entonces esto genera estímulos apetitivos o aversivos, bueno, depende. Pero ¿qué pasa? Son un poco un programa de reforzamiento de intervalo variable, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, alguien sube una foto y la cantidad de likes o la presencia del reforzador, que sería la cantidad de likes, bueno, no va a depender de un número fijo de conductas nuestras o de respuestas nuestras, sino que depende más de un tiempo que es variable, y entonces a veces ese reforzador aparece bastante rápido y otras veces no tanto. Y así podemos pensar en múltiples, cuando lo leen y dice, bueno, programas de razón, fijo, variable, parece algo así como programas de entrenamiento que son lejanos a nuestra vida cotidiana, pero los podemos ver en infinidad de cosas. O por ejemplo, no sé, cuando decían en la escuela, bueno, las primeras 10 personas que terminan, o que terminan, se van al recreo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un intervalo de razón fija, ¿no? Yo tengo que hacer esa conducta o esa cantidad de ejercicios y obtengo el reforzador, que es salir al recreo, ¿no? Bueno, múltiples ejemplos, en el texto también van a ir encontrando ejemplos, pero es importante aclarar que cuando hablamos de procedimientos dentro del condicionamiento operante, hablamos del reforzamiento positivo, negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Y cuando hablamos de programas, ¿sí?, los programas, recordemos que determinan la forma y el momento en que va a aparecer el reforzador. Podemos hablar de programas de razón, cuando el reforzador depende del número de respuestas, puede ser de razón fija o de razón variable, o programas de intervalo, donde el reforzador depende del paso del tiempo. Puede ser un intervalo fijo, hay un tiempo predeterminado, o un intervalo variable. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos terminando entonces con esta presentación, espero que les haya servido. Muchas gracias.